Hay inviernos que cierran caminos. Hay inviernos que cierran la última puerta que un hombre había dejado abierta para escapar. Territorio de Dakota, 1888. La nieve barría de lado Willow Creek, cubriendo de blanco las huellas de los carros casi tan rápido como los caballos volvían a marcarlas en la tierra. Al caer la tarde, el camino más allá del pueblo podría desaparecer por completo, y Benshaw aún tenía una cuadra, un corral para carros y una hilera de caballos que dependían de que él regresara a casa. Debería haber estado pensando en el forraje, en el cuero helado de los arreos, y en si el tejado del granero resistiría otra noche de viento. En cambio, permanecía de pie dentro de la iglesia, con una mano sobre el sombrero y la mirada fija en el tercer banco empezando por el fondo. El mismo banco que siempre elegía. Lo bastante cerca del púlpito para mostrar respeto. Lo bastante cerca de la puerta para marcharse antes de que nadie pudiera detenerlo. John tenía 39 años, hombros anchos y un silencio propio de los hombres trabajadores. Ese silencio que a veces adoptan cuando la vida les ha arrebatado más de lo que saben expresar con palabras. Se quitó el sombrero y se sentó sin mirar a su alrededor. Desde el rincón del órgano, Ada Lane se dio cuenta. Ella siempre se daba cuenta. La maestra había presenciado el mismo ritual domingo tras domingo. John alegaba tarde. John se sentaba solo. Bon movía los labios durante los himnos, pero nunca dejaba escapar ni una nota. Cuando el platillo de la colecta llegaba hasta él, depositaba una moneda de 5 centavos. Luego, una de 1 centavo. Siempre la segunda moneda. Siempre sin levantar la vista. El viento azotaba la iglesia con tal fuerza que hacía temblar los cristales de las ventanas. Los niños se sobresaltaban. John no se movía. Eso era lo que captaba la atención de Ada. Afuera, la pradera parecía dispuesta a destrozar Willow Creek. Adentro, el hombre más cercano a la salida parecía alguien a quien nada podría hacer huir. Entonces, el reverendo Pike dio un paso al frente tras el último himno. Sus ojos se dirigieron a las ventanas antes de mirar a la congregación. Los caminos empeorarán al caer la tarde. El recinto quedó en silencio. Quienes viven fuera del pueblo no podrán hacer 2 viajes con seguridad hoy. John miró hacia la puerta. Así que comeremos aquí todos juntos y adelantaremos las oraciones vespertinas. Él apretó la mandíbula. La tormenta le había arrebatado lo único que había protegido con casi tanto esmero como a sus caballos. Sorimpia fida. Tras el amén, los bancos chirriaron contra el suelo y se sacaron las mesas de caballete. John se levantó. Por un instante, Ada pensó que se marcharía de todos modos. Entonces el reverendo Pike lo miró directamente. «Quédate, Bon». John se detuvo. Al Volvers. Hacia las mesas, solo quedaba un sitio vacío, al lado de Ada Lane. Bon permanecía junto a la pared, con un plato de hojalata en una mano y el abrigo aún abrochado hasta el cuello. A su alrededor, Willow Creek se había vuelto de repente ruidoso. Las mujeres destapaban ollas de estofado y hogazas de pan integral. Los hombres arrastraban mesas de caballetes sobre las tablas del suelo. Los niños se apiñaban cerca de la estufa, con las mejillas encendidas por el frío. John no apartaba la vista de la puerta. Si comía rápido, aún podría llegar a la cuadra antes de que el viento sepultara el camino hacia su depósito de carretas. Entonces el reverendo Pike apareció a su lado. «Hay sitio allí». John siguió la mirada del predicador. Ada Lane estaba sentada en el extremo de un banco junto a una de sus alumnas más jóvenes. Una niña pequeña de ojos vivaces y 2 trenzas de lana. Había un sitio vacío al lado de Ada. Bon estuvo a punto de decir que prefería quedarse de pie. En cambio, cruzó la sala y se sentó. Durante varios segundos ninguno habló. La niña resolvió el problema. «El señor Shaw cuida de la cuadra», le dijo a Ada. «Papá dice que sabe qué le pasa a un caballo cojo antes de que la mayoría de los hombres encuentren la pata dolorida». Ada miró a Bon. «Entonces imagino que este tiempo le mantiene ocupado». Su pregunta fue sencilla, sin menciones a la casa a la que él regresaba solo, sin un tono cauteloso, preguntando por el silencio que él cargaba consigo. Solo el trabajo que tenía delante. John bajó la vista hacia su café. «Los caballos sienten el frío antes de que la mayoría de la gente admita sentirlo». Ada esperó. Él añadió, «Necesitan más pienso». «Lecho seco». «Un techo que no tenga goteras». Una ráfaga golpeó la iglesia con fuerza suficiente para hacer vibrar los cristales. «No tan diferentes de las personas, entonces», dijo Ada. John alzó la vista. Por primera vez aquella mañana,
Algo parecido a una sonrisa apareció en su rostro. No, señora. La conversación siguió su curso. Las lecciones de la escuela. Los cubos de agua congelada. Una rueda de carreta que se había partido cerca de la ruta de transporte de mercancías. Cosas pequeñas. Cosas seguras. Pero cuando terminó la comida, Ben se dio cuenta de que había bebido el café lentamente. Aquello le inquietó más que la tormenta. Para cuando regresó a la cuadra, la nieve se había acumulado contra la puerta del granero. Trabajó hasta que oscureció, revisando los establos, añadiendo heno, pasando la mano por las vigas donde el viento hacía crujir las tablas. Sin embargo, mientras apretaba una bisagra suelta, él se sorprendió a sí mismo pensando en la voz de Ada. No en lo que ella había preguntado. Sino en lo que había decidido no preguntar. El domingo siguiente, Pon entró en la iglesia a la misma hora tardía. Ciro quitó el sombrero. Ciro dirigió hacia el tercer banco empezando por el fondo. Entonces, antes de sentarse, su mirada se dirigió al espacio del órgano. Ada ya lo estaba mirando. El domingo siguiente, Bon llegó a la misma hora, pero la iglesia ya no se sentía igual. Seguía eligiendo el tercer banco desde atrás. Seguía dejando su sombrero a su lado. Sin embargo, antes de que el reverendo Pike abriera el servicio, Ben miró una vez hacia el órgano. Ada estaba ordenando las partituras de los himnos. Ella levantó la vista en ese mismo instante. Ninguno sonrió. Ninguno apartó la mirada lo suficientemente rápido como para fingir que había sido un desliz. Las comidas de invierno se convirtieron en parte de los domingos en Willow Creek. Al principio, Bon solo hablaba cuando alguien le hacía una pregunta. Luego, poco a poco, los silencios alrededor de Ada dejaron de sentirse como trampas. Ella le contó que se había criado en una zona más llana, donde se podía observar el clima a kilómetros de distancia. En Dakota, dijo una tarde, el viento parece llegar antes de que el cielo haya decidido qué hacer. John miró su café. Tiene sentido. Una semana después, el reverendo Pike predicó tan largo rato sobre la paciencia que varios niños empezaron a moverse inquietos en los bancos. Ada se inclinó ligeramente hacia Ben. Creo que quiere que practiquemos la lección antes de terminar de explicarla. John vagó la cabeza. Ada tardó un instante en darse cuenta de que disimulaba una sonrisa. Esa pequeña victoria se quedó grabada en su memoria. Bon empezó a fijarse en cosas que antes se había acostumbrado a ignorar de los demás. La tenue mancha de tinta en el dedo anular de Ada. La forma en que se arrodillaba junto a un niño tímido en lugar de hablarle con condescendencia. La forma en que elegía himnos más alegres después de semanas difíciles. Como si la música pudiera dar a la gente cansada un motivo más para mantenerse erguida. Ada también se fijó en él. Revisaba los caballos de la iglesia antes de comer. Llevaba leña dentro sin que se lo pidieran. Escuchaba más de lo que hablaba. Y cada domingo, la moneda de 5 centavos caía en el plato de la colecta, seguida de aquella misma moneda de 1 centavo. Una tarde, después de dar de comer al último caballo en el establo, Ben se sorprendió tarareando un himno que Ada había tocado esa mañana. El sonido lo dejó helado. Durante 2 años, la música dominical había sido solo un recuerdo. Ahora uno de los himnos de Ada lo había acompañado hasta casa. La semana siguiente, llegó a la puerta de la iglesia antes de que terminara de sonar la campana. Disminuyó el paso, casi avergonzado por su propia prisa. Dentro, Ada tocó las primeras teclas del preludio. Bon se quedó de pie, con el sombrero en la mano, escuchando. Por primera vez, se preguntó cómo sonaría la iglesia si ella ya no estuviera allí. El pensamiento permaneció en la mente de Ben más tiempo del que él hubiera querido. Lo enterró bajo el trabajo. Había establos que limpiar, correas de arnés endurecidas por el frío y ruedas de carreta que crujían como ancianos cada vez que bajaba la temperatura. El trabajo siempre había sido útil en ese sentido. Requería el uso de sus manos y dejaba tranquilo a su corazón. Entonces, una tarde después del servicio dominical, el viento sorprendió a Ada fuera de la escuela. Llevaba una pila de hojas de ejercicios bajo el brazo cuando una fuerte ráfaga le arrebató la mitad. Las hojas blancas se esparcieron por el patio helado. Una fue a dar contra la cerca. Otra se deslizó rápidamente bajo los escalones de la iglesia. Ada se sujetó el chal con una mano y corrió tras la hoja más cercana con la otra. John ya se estaba moviendo. Atrapó 2 hojas contra la rueda de una carreta, cruzó el patio y se arrodilló en la nieve para sacar otra de debajo de un ventisquero. Para cuando Ada llegó hasta él, tenía las mejillas enrojecidas por el frío.
No tenías por qué hacer eso. Bon le entregó los papeles. Iban camino a Nebraska. Darío. Fue un sonido leve, pero quiso que él la mirara. Al extender la mano para tomar las hojas, la manga de su abrigo se retrajo. La lana del puño estaba desgastada y deshilachada en el borde. Por un instante, Bon pudo ver lo fría que se había quedado la muñeca de ella. No di yo nada. Ada se apretó los papeles contra el pecho. Gracias, Bon. Él asintió y se alejó antes de que aquel momento pudiera convertirse en algo más. En el establo, el frío ya había empezado a calar en las tablas. Bon revisó todos los establos antes de que cayera la noche. Añadió lecho seco, rompió el hielo de un cubo de agua y contó los sacos de pienso apilados contra la pared del fondo. Los caballos comían más ahora. El invierno exigía su tributo a todo lo que respiraba. Aún así, mientras trabajaba, su mente volvía a aquel puño deshilachado. No a la sonrisa de Ada, no al sonido de su risa, a la tela desgastada, algo que ella necesitaba, y que, al parecer, había decidido que podía esperar. A la mañana siguiente, Bon fue al almacén general a comprar avena y una correa de arnés de repuesto. Probaba la textura del cuero entre los dedos cuando el dueño habló desde detrás del mostrador. Y vos ha estado yendo a la iglesia con regularidad. Bon no respondió. El hombre siguió pesando avena. Acompañó a la señorita Lane a casa el domingo pasado. La mano de Bon se detuvo sobre la correa. Afuera, el viento arrastraba la nieve suelta por la calle. Adentro, algo más frío se le asentó bajo las costillas. Había pasado semanas aprendiendo a fijarse en Ada. Ahora, por primera vez, Ben comprendió que alguien más también se había fijado en ella. Bon salió de la tienda con un saco de avena al hombro y la nueva correa del arnés bajo el brazo. El frío le golpeó con tal intensidad que le hizo escocer los ojos. Lo agradeció. El frío era algo sencillo. Exigía que uno siguiera en movimiento. Lo que el dueño de la tienda había dicho, en cambio, era más difícil de sobrellevar. Vos había acompañado a Ada a casa. Bon se dijo a sí mismo que no había nada extraordinario en ello. Eli tenía 35 años, era comprador de grano. Tenía un trabajo estable y fama de hombre justo en los negocios. No tenía motivos para que aquel hombre le cayera mal. Eso lo hacía aún peor. El domingo siguiente, Bon vio a Eli antes de llegar a los escalones de la iglesia. Estaba junto a Ada, cerca del poste para atar los caballos, quitándose la nieve de una manga mientras ella escuchaba lo que él decía. Eli vestía un buen abrigo de invierno y hablaba con la seguridad tranquila de quien está acostumbrado a pedir lo que quiere. Ada sonrió. Bon aminoró el paso. Por un instante de insensatez, pensó en dar media vuelta y regresar al establo. Entonces Ada alzó la vista y lo vio. Su sonrisa cambió. No se hizo más amplia. Simplemente se volvió más serena, más íntima. Bon se quitó el sombrero y entró. Durante el sermón, apenas escuchó nada de lo que decía el reverendo Pike. Después, se prepararon las mesas como de costumbre. Bon se sentó cerca de Ada. Hablaron de una ventana de la escuela que no cerraba bien y de una yegua que había perdido una herradura en el suelo helado. Cosas cotidianas. Pero el silencio cómodo que compartían había cambiado. Bon sentía que otra pregunta flotaba en ese silencio. Al terminar la comida, Eli se acercó. Fue cortés con Ben. Yo. Vos. No hubo hostilidad entre ellos. Ningún desafío. Ninguna advertencia. Eli simplemente le preguntó a Ada si quería compañía para volver caminando a la escuela. Ada miró a Bon. Da que solo un segundo, pero suficiente. Bon podría haber hablado. Podría haber pronunciado su nombre. Podría haberse ofrecido a acompañarla él mismo. En cambio, resurgió el viejo instinto. Mantente callado. Mantente a salvo. No pierdas nada. Ada se abrochó el abrigo. Sería muy amable por tu parte. Bon los vio adentrarse juntos en la nieve. Eli inclinó la cabeza hacia el viento para que Ada caminara por el lado protegido. Un gesto noble de un hombre noble. A Bon le molestaba lo mucho que eso importaba. Porque no había ningún villano a quien culpar. Ninguna injusticia que detener. Solo una puerta abierta para alguien lo bastante valiente como para cruzarla. A través de él, aquella noche, Bon regresó a la casa situada junto al depósito de carretas. Encendió una lámpara. Las habitaciones lucían exactamente igual que durante los últimos 2 años. La silla junto a la estufa, la taza sobre la mesa. Silencio en cada rincón. Pero el silencio ya no evocaba a Rose. Se sentía como si Ada faltara en un lugar donde nunca había entrado. Bon permaneció un buen rato en la habitación en penumbra. Luego,
Su mirada se dirigió al baúl de madera a los pies de la cama. Hon no había abierto el baúl en meses. Aún así se arrodilló junto a él. Las bisagras emitieron un leve quejido al levantar la tapa. Dentro, todo estaba doblado con el mismo esmero que había empleado la semana posterior a la muerte de Rose. Un cuello de encaje. Un pequeño libro de poemas. Una flor prensada entre 2 páginas amarillentas. Hon tomó primero el cuello. La tela no pesaba casi nada. Sin embargo, en sus manos parecía más pesado que un arnés. Hacía 2 años que Rose se había ido. Había aprendido a herrar un caballo inquieto sin ayuda, a cenar solo, a pasar los domingos sin hablar más de lo necesario. A eso lo había llamado. Vi llamado resistencia. Últimamente, ya no estaba tan seguro. Bon volvió a colocar el cuello en el baúl. Por primera vez, otra verdad se situó junto a su duelo sin pedir permiso. Podía amar lo que había sido. Y al mismo tiempo, desear algo que aún no había sucedido. El pensamiento le asustaba, porque desear a Ada significaba admitir que su vida con Rose había terminado. No olvidada. Terminada. Había una diferencia. Bon cerró el baúl y se sentó en el borde de la cama. Afuera, el viento arrastraba la nieve suelta contra la casa. Recordó a Ada estrechando contra su pecho los papeles de las lecciones, su muñeca desnuda asomando por encima del borde deshilachado del abrigo. A la mañana siguiente, fue a una estantería en la parte trasera del establo. Envuelta en un paño limpio, había una pequeña cantidad de lana de buena calidad que había guardado de una esquila anterior. La llevó al interior. Esa tarde, una vez alimentados los caballos y en silencio el patio de los carros, Ben comenzó a trabajar las fibras. Sus manos estaban más acostumbradas al cuero, a las riendas y a las hebillas rebeldes. La lana exigía paciencia. La cardó. La hiló lentamente. Volvió a empezar cuando el hilo quedaba desigual. Para la tercera tarde, ya tenía suficiente hilo gris carbón enrollado en un ovillo compacto. Bon se lo llevó a una viuda de Willow Creek conocida por su destreza en el tejido. No le dijo más de lo necesario. ¿Un par de puños? ¿Para una mujer? Ben miró la lana. Sí. La viuda lo observó durante medio segundo y sabiamente no preguntó nada más. Cuando le devolvieron los puños terminados, eran sencillos, cálidos y estaban confeccionados con esmero. Bon los envolvió en papel marrón. Llevó el paquete a casa en el bolsillo de su abrigo. Allí permaneció durante varios días. Había hecho la parte fácil. Hiro había dado cuenta de lo que Ada necesitaba. Había trabajado con sus manos. Había pagado el tejido. Ahora llegaba la parte que el trabajo no podía hacer por él. El domingo por la mañana, Ben se acercó a la iglesia caminando sobre la nieve recién caída. El paquete le presionaba el pecho. Y junto a los escalones estaba Eli Vos, esperando a Ada. Bon vio a Eli antes de que Eli lo viera a él. El comprador de grano estaba de pie cerca de los escalones de la iglesia, sacudiéndose la nieve de las botas mientras hablaba con el reverendo Pike. Hon sintió el paquete dentro de su abrigo. Durante medio segundo, estuvo a punto de dirigirse hacia el establo. Había sobrevivido 2 años negándose a buscar nada que pudiera perder. Ese hábito aún sabía cómo hablar. Sigue caminando. No digas nada. Deja que otro corra el riesgo. Hon entró en la iglesia. Ada ya estaba en el órgano. Él la miró hacia él mientras sus botas cruzaban las tablas del suelo. Esta vez, él no apartó la mirada. El servicio pareció más largo de lo habitual. También la comida posterior. Hon apenas probó el guiso. El paquete de papel marrón permanecía contra su pecho mientras Ada retiraba los platos de la mesa más alejada. Eli se dirigió hacia ella. Antes de que llegara a su lado, el reverendo Pike lo sujetó por la manga y le preguntó por los precios del grano para la despensa de la iglesia. Hon vio la oportunidad. Se odiaba a sí mismo por necesitarla. Aún así se movió. «Ada». Ella se volvió. Algo en el rostro de él hizo que ella dejara el plato sobre la mesa. «¿Sí, Ben? ¿Podría hablar un momento contigo?» Él posó la mirada en él durante un instante. «Por supuesto». Él la llevó afuera. El frío se había intensificado desde la mañana. La nieve crujía bajo sus botas. Lo detuvieron junto a la iglesia, donde un álamo desnudo se recortaba contra la pradera blanca. Hon se quitó el sombrero. Luego se lo volvió a poner. Después se lo quitó otra vez. Ada esperaba. Ha tardado en reaccionar. Un leve calor se reflejó en su expresión. Bon continuó antes de que le faltara el valor. «Vi a vos acompañándote a casa». Ada no dijo nada. «Parece un hombre decente». «Lo es». La respuesta fue directa y clara. Hon asintió. Eso es lo que hace que esto sea más difícil. Metió la mano en el abrigo y sacó el paquete.
Me fijé en tu manga. Ada frunció ligeramente el ceño. Jon se lo entregó. Ella abrió el papel. Dentro estaban los puños de color gris carbón. Su pulgar recorrió el tejido. ¿Los has hecho tú? La lana. Chiyo aclaró la garganta. Alguien con mejores manos hizo el tejido. Ada lo miró. Jon se obligó a no refugiarse en el silencio. Durante 2 años he sido bueno recordando lo que perdí. Apretó con más fuerza el sombrero. Empiezo a pensar que no he sido tan bueno viendo lo que aún tengo delante. El viento se movía entre las ramas de los álamos. Me gustaría pedir permiso para visitarla como es debido. Ada no apartó la mirada de la suya. No solo los domingos. Jon tragó saliva. Quisiera tener la oportunidad de construir un futuro en lugar de pasar el resto de mi vida honrando únicamente el pasado. Ahí estaba. Ya no quedaba nada tras lo cual esconderse. Ada bajó la vista hacia los puños, y durante los segundos más largos que Ben recordaba, no dijo nada. Jon había reparado ejes rotos bajo la aguanieve. Había permanecido junto a caballos aterrados mientras estos pateaban las tablas del establo. Nada de aquello lo había preparado para que Ada Lane no dijera nada. Ella sostenía los puños de las mangas entre ambas manos. El viento le llevó un mechón de pelo suelto sobre la mejilla. Jon miró hacia el muro de la iglesia en lugar de a su rostro. Si me he equivocado, dímelo. Su voz sonó áspera. No volveré a molestarte. Ada alzó la vista. Honshaw. Él volvió a mirarla. La comisura de los labios de ella se movió. Has tardado lo tuyo. Jon se quedó mirándola fijamente. La sonrisa de Ada se ensanchó lo justo para que él comprendiera que no lo estaba rechazando. ¿Eso es un sí? Así es. Él soltó el aire que al parecer Puck había estado conteniendo desde la tienda general. Ada se deslizó un puño de lana gris por la muñeca. La lana cubría el borde desgastado de la manga. Luego lo miró con esa serenidad tranquila que él había notado por primera vez al otro lado de la iglesia. Esperaba que fueras tú. Jon vagó la cabeza. No albergaba ninguna gran declaración, solo un alivio tan profundo que casi dolía. No sé si alguna vez seré rápido para estas cosas. Ya me había dado cuenta. Aquello le hizo reír. No la sonrisa oculta tras una taza de café. Una risa de verdad. Ada la oyó y volvió a sonreír. Caminaron juntos de regreso a la iglesia. No se tomaron de la mano. Todavía no. No lo necesitaban. Algo había cambiado ya. Algo que no podía volver a su estado anterior. Después de aquel domingo, Ben empezó a visitar a Ada en la pequeña casa situada detrás de la escuela. Acudía cuando ya había dejado el establo en orden para pasar la noche. Se fregaba las manos para quitarse el olor a caballos y a aceite para arreos antes de llamar a la puerta. A veces, Ada leía en voz alta mientras él se sentaba cerca de la estufa. Otras noches, ella escuchaba mientras él le hablaba de una yegua obstinada, del cubo de una rueda agrietado o de un carretero que había intentado regatear el precio de una reparación una vez terminado el trabajo. Su noviazgo se forjó con cosas cotidianas, el café enfriándose entre ambos, las botas secándose junto a la estufa, largas pausas que ya no hacía falta llenar. Pero había terrenos en los que Ben seguía negándose a entrar. Siempre que Ada preguntaba por los años anteriores a que Willow Creek se volviera un lugar tranquilo para él, sus respuestas se volvían escuetas. Rose seguía allí presente, no exactamente entre Bon y Ada, pero sí muy cerca. Una noche, la nieve repiqueteaba suavemente contra la ventana mientras Ada cerraba el libro que tenía en el regazo. No buscó otro. Jon. Por el tono de su voz, él supo que la pregunta no trataría sobre caballos. Ada entrelazó las manos. «Nunca me has hablado de Rose». La habitación quedó en silencio. Jon se quedó mirando la estufa. Durante 2 años el silencio había protegido aquel nombre. Ahora, la mujer sentada frente a él le pedía que confiara en ella para compartirlo. Jon mantenía la vista fija en la estufa. Durante un rato, Ada dejó que el silencio perdurara. Luego pronunció el nombre de Rose, no como una confesión, como una puerta que se abre. Le contó a Ada cómo Rose se había reído cuando la lluvia se filtró por el primer techo que compartieron. Cómo ella podía remendar una camisa de mala manera y, aún así, lograr que él se sintiera agradecido por ello. Cómo la fiebre se la había llevado antes de que él comprendiera que un hombre podía perder el centro de su vida y, sin embargo, despertar a la mañana siguiente. Ada no lo interrumpió. No preguntó si amaba más a Rose. No preguntó si quedaba espacio para otra persona. Escuchó. Cuando Ben finalmente levantó la vista, Ada tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. No te pido que la olvides. Lo sé. Bien.
Su voz era suave, porque no confiaría en un hombre que pudiera hacer. Algo en el interior de Bon se distendió. No el dolor ese permanecía, sino el miedo de que amara Ada exigiera enterrar a Rose por segunda vez. Tras aquella noche, su noviazgo cambió. Hon hablaba con mayor libertad. Ada también. Le confesó que algún día quería un jardín. No uno grandioso. Judías, cebollas, tal vez rosas, si la tierra lo permitía. Quería hijos, si la vida se los concedía. Fui una casa donde el silencio significara descanso, no vacío. Bon escuchaba esos deseos tal como escuchaba la respiración de un caballo en un establo oscuro. Con atención, como si cada pequeño sonido importara. Una semana después, se encontró con él y Vos frente a la oficina de grano. Y lo detuvo. Por un instante Fon temió que surgiera la incomodidad. En cambio, Eli le tendió la mano. «Eres un hombre afortunado, Shaw». Fon le estrechó la mano. «Lo sé». «Entonces trátala como si lo supieras». No había amargura en la voz de Eli. Solo la dignidad de un hombre que comprendía cuándo se había tomado una decisión. A principios de la primavera, la nieve comenzó a retirarse de la pradera. La tierra negra apareció a lo largo de las cercas. Las ruedas de los carros surcaban el barro donde los ventisqueros habían permanecido durante meses. Guay un domingo. Pong hizo algo que toda la congregación notó. No caminó hacia el tercer banco empezando por el fondo. Siguió avanzando, más allá del lugar que había ocupado durante 2 años, como una distancia segura respecto a los demás, hasta llegar a la primera fila. Ada aguardaba allí de pie. Allí, con un sencillo vestido azul oscuro, el reverendo Pike dio inicio a la ceremonia. Hon le tomó la mano. La suya era áspera por el cuero, la madera y las riendas. La de él conservaba tenues restos de tinta. Al terminar los votos, comenzó el himno de clausura. Ada lo miró. Hon tomó aire. Y por primera vez que nadie en Willow Creek pudiera recordar, cantó. 5 años después, el establo de Willow Creek era más grande. También lo era la casa contigua. Fon había añadido un porche amplio orientado hacia el patio. Detrás de la casa, Ada tenía su huerto. La tierra de la pradera se resistía en cada surco. Ella perseveraba con paciencia. En una cálida tarde de verano, Bon estaba sentado en el porche con una taza de café, enfriándose entre las manos. 2 niños jugaban en el polvo abajo. Uno perseguía un palo a lo largo de la cerca. El otro estaba sentado cerca de los escalones, colocando piedras lisas en una hilera ordenada. Desde el interior llegaba el leve roce de una silla. Ada salió al porche y se sentó a su lado. Durante un rato, ninguno habló. Años atrás, el silencio había sido algo que Ben construía a su alrededor. Un muro. Una habitación con una sola silla. Una forma de asegurarse de que no le arrebataran nada más. Ahora había botas embarradas junto a la puerta. Un libro de lectura escolar abierto sobre la mesa. Una azada apoyada donde no debía. La risa de un niño flotando por el patio. La campana del establo tintineaba suavemente con la brisa vespertina. Ada miró hacia los niños. ¿Sabes qué he recordado hoy? Ben la miró de reojo. ¿Aquel invierno en la iglesia? Emitió un leve gemido. Ada sonrió. Te sentabas a 3 bancos del fondo, y así lo hiciste durante 2 años. Tenía mis motivos. Querías escapar. Actuaba con método. Actuabas con lentitud. Hon la miró. Había discusiones que no estaban hechas para ganarse. Extendió la mano por el espacio que separaba sus sillas y le tomó la mano. La mancha de tinta que antaño había marcado su dedo había desaparecido. La palma de su mano estaba más áspera ahora, debido al trabajo en el jardín y a años de labores cotidianas. Eso le gustaba. Era una mano que denotaba vida. Real. Hon dirigió la mirada más allá del patio hacia Willow Creek. El pueblo había cambiado en pequeños detalles. Balas nuevas, un camino más ancho. Otro edificio cerca del almacén de grano. Pero la pradera que se extendía más allá permanecía vasta y paciente bajo el sol que descendía. Rose no había desaparecido de su vida. Nunca lo haría. Tampoco aquel invierno que le obligó a permanecer en una habitación de la que llevaba años intentando marcharse. Hay pérdidas que nunca se cierran del todo. Uno simplemente aprende a sobrellevarlas sin permitir que dicten cada camino que se toma en adelante. Ada apoyó suavemente el hombro contra el de él. Abajo, uno de los niños soltó una carcajada. Hon escuchó. Luego escuchó el viento moviéndose entre la hierba. El silencio entre él y Ada volvió a instalarse. Pero ya no estaba vacío. Contenía trabajo, recuerdos, hijos, un hogar.
Un futuro que habían elegido día a día en la cotidianidad. Wei Bonsho ya no se sentaba allí donde marcharse resultaría más fácil. Estaba en casa. Gracias por acompañar a Ben y a Ada hasta el final de su viaje. A veces, la clase de amor más fuerte no es la que llega haciendo ruido, sino la que se construye lentamente mediante la paciencia, la confianza y la valentía de empezar de nuevo. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete y acompáñanos para disfrutar de más historias de romance del oeste, las duras condiciones de la frontera y segundas oportunidades en el oeste americano. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que una persona puede honrar el amor que perdió y al mismo tiempo abrir su corazón a una nueva vida? Aviso. Esta es una historia de ficción romántica ambientada en el oeste, inspirada en la vida en la frontera estadounidense del siglo XIX. Los personajes, sucesos, diálogos y situaciones dramáticas han sido creados con fines narrativos. Se ha investigado la ambientación histórica y los detalles culturales para garantizar la autenticidad.